Soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy es la prevención y el tratamiento de la conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación o una infección de la conjuntiva. La conjuntiva es un tejido que tenemos recubriendo nuestro ojo y por dentro de los párpados. Por eso es una de las causas de ojo rojo más consultadas tanto en los servicios de urgencias como en el médico especialista. Existen muchas causas de conjuntivitis. Hay conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis por infecciones víricas, conjuntivitis por infecciones bacterianas, por hongos, e incluso puede haber conjuntivitis por reacciones de nuestro ojo a ciertos contaminantes, el humo, arcos de los sopletes e incluso la radiación ultravioleta cuando incide la luz solar, por ejemplo, en la nieve. Habitualmente las conjuntivitis no son peligrosas, tienen un tratamiento efectivo y sencillo y debemos tener en cuenta que las conjuntivitis del recién nacido sí que son una causa grave que requieren un tratamiento especialista por el oftalmólogo. El resto de las conjuntivitis se contraen habitualmente al rascarnos los ojos. Es muy típico que nos pique un poco el ojo, nos tocamos con las manos sucias o algún miembro de nuestra familia tiene conjuntivitis, se ha secado las manos o se ha secado los ojos con una toalla y nosotros la volvemos a utilizar. Este suele ser el mecanismo más frecuente de contagio. ¿Cuáles son los síntomas de la conjuntivitis? Pues habitualmente el picor, el lagrimeo, una mayor sensibilidad a la luz y esa sensación de arena, de cuerpo extraño que tenemos y que hace que sin querer nos tengamos que rascar el ojo. Además es muy típico que al padecer una conjuntivitis bacteriana, por las mañanas nos levantemos con las típicas legañas que se quedan pegadas en las pestañas y con esa secreción amarillenta o incluso en algunos casos verdosa que aparece en la conjuntiva y en los cantos del ojo. Bueno, si no tengo conjuntivitis, ¿cómo puedo prevenirla? Pues en primer lugar, tener una buena higiene de las manos y evitar manipularnos los ojos. Además, si algún miembro de nuestra familia tiene conjuntivitis, que por favor se lave bien las manos, utilice toallitas secas para limpiarse los ojos, que no utilice las toallas comunes. Por supuesto, si llevamos lentes de contacto, las típicas lentillas, no utilizarlas en esos momentos donde la conjuntivitis es activa y, en el caso de las mujeres, evitar los maquillajes sobre el ojo para minimizar los efectos de esta conjuntivitis. ¿Y qué ocurre si ya tenemos la conjuntivitis? Pues en primer lugar hay que determinar qué tipo de conjuntivitis tenemos, si es bacteriana, si es vírica o es una conjuntivitis alérgica. Los remedios básicos existen muchos en la red, pues que si me aplico unas gotas de manzanilla, que si utilizo ciertos productos de infusión, realmente lo que hacen son lavados oculares, que los podemos hacer con suero fisiológico o con gotas artificiales y estos remedios caseros van a hacer un lavado del ojo y una limpieza por arrastre de este contenido bacteriano. Si es una conjuntivitis alérgica, utilizaremos algunas gotas, incluso en algunos casos que utilicen corticoides. Si es una conjuntivitis bacteriana, además de estas medidas higiénicas, lo que vamos a utilizar son unas gotas o unas pomadas con tratamiento antibiótico. Y esto es muy importante. Os voy a dar la pauta de cómo administrar las gotas. Las gotas no se echan directamente en el ojo. Para administrar una gota, lo que hay que hacer es tumbar al paciente o al niño, decirle que esté tranquilo, que no le va a caer la gota directamente en el ojo y sin que la punta del administrador de la gota toque cualquier parte del ojo. Tenemos que retirar suavemente la parte inferior del párpado y en el hueco que queda decimos al paciente que mire hacia arriba, el paciente tumbado o con la cabeza echada hacia atrás y mirando hacia arriba, y en este hueco que queda echamos la gota o las gotas directamente sobre la conjuntiva, sobre el hueco que queda entre el párpado y el globo ocular. ¿Qué hacemos
con el sobrenadante, es decir, con lo que queda alrededor del ojo, pues lo retiramos tranquilamente, lo que cae con una gasa seca. En definitiva, conjuntivitis, tratamiento sencillo, eficaz, sobre todo ojo a la higiene de manos y con las toallas de casa. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un me gusta y compartirlo en las redes sociales. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias.